edifique nuestras vidas. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por la vida que nos concedes hasta este momento, por la infinidad de bendiciones que tú derramas en nuestras vidas, Padre. Gracias por la salud, gracias por nuestras familias, gracias por nuestros hogares, gracias por la vida de nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestras fuentes de ingreso, pero sobre todo, Señor, te damos gracias porque hoy venimos a recibir el alimento espiritual que solamente viene de ti. Te rogamos, Señor, que esta mañana tu Santo Espíritu y tus ángeles acampen alrededor de todos nosotros en este lugar y que nos abra el discernimiento y el entendimiento para que, Señor, esta palabra que tú traes a tu iglesia sea de edificación y nos refuerce en la fe de en quien hemos creído. Gracias, Padre. Gracias porque yo sé que a pesar de que muchas veces faltamos delante de ti, Señor, tu oído siempre está inclinado para escuchar nuestras plegarias y nuestras peticiones. Bendícenos, guárdanos, edifícanos, como hasta el día de hoy, en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues como todos sabemos, el pastor Crispín no se encuentra con nosotros debido a la cirugía que le fue practicada en el transcurso de esta semana que pasó. Bendito Dios, está en franca recuperación, va progresando muy bien su recuperación. No hemos recibido noticia de lo contrario, lo cual quiere decir que las cosas van bien. Esperemos que pronto pueda estar recuperado primeramente, y se pueda reincorporar a sus compromisos, sus obligaciones, su trabajo y a su ministerio. Eso yo creo fervientemente que todos y cada uno de nosotros lo estamos pidiendo diariamente por el pastor Crispín y su familia. ¿Sabe qué, hermanos? Yo desde hace tiempo, platicaba con el pastor, cuando él me comentaba, ¿sabes qué, Beto? Yo creo que me voy a tener que someter a una cirugía y pues estoy, ¿cómo ves? Digo, no, pastor, no pasa nada. De hecho, yo tengo estudio suficiente como para compartir a la iglesia. Y le hablaba de estos temas que voy a exponer a ustedes en esta semana, que es el día de hoy, y la próxima semana, que es la continuación. Y espero que usted abra su entendimiento y su comprensión para que pueda ser edificada su vida. No sé, pensando yo en estos días que estudiaba yo, estaba dando cuenta, no sé si a lo mejor ustedes también ya lo notaron. Generalmente yo, los temas que Dios me da, digo, son como de mucha exhortación. Es bueno venir, oír y saber que nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a ser bendecidos, a afianzarnos y tener la certeza de que no estamos solos en las situaciones adversas. Eso es bueno. Pero también es bueno de repente que nos pongamos a reflexionar y pensar y ver en qué estamos parados y qué hemos decidido. La semana pasada hablaba el pastor Crispín sobre lo que hemos decidido, en quién hemos decidido creer. Y es la mejor elección, créame, así como la mejor elección que ustedes han tenido el día de hoy, venir aquí a este lugar para conocer más de Dios, de ese Dios Salvador con el que contamos. Hoy vamos a ver o hablar de una historia bíblica del segundo libro de Samuel, y es sobre la casa o la familia de David, ese hombre que fue llamado a ser rey de Israel directamente por Dios, ya que este personaje era conforme al corazón de Dios, así dice la Biblia. David era conforme al corazón de Dios en todo. Segunda de Samuel, capítulo 13, nos habla de una historia familiar, nos narra un acontecimiento ocurrido dentro de la casa del rey David. Un hecho que marcó profunda
y profundamente y removió los cimientos de una familia dentro de un reino que podríamos considerar de escándalo. Esto es para que ustedes se den cuenta que las cosas pasan hasta en las mejores familias. Ahora bien, para que ustedes puedan ubicarse y llevar la secuencia de esta narrativa bíblica, voy a primero hacerle mención de los personajes que integran esta historia, porque generalmente oímos los nombres, pero no nos los grabamos, porque son nombres de personas que no manejamos comúnmente fuera de Jesús, de María, o sea, los nombres comunes. Generalmente la gente antes tenía nombres pues diferentes, ¿verdad? Y entonces somos muy susceptibles a olvidarnos de quién se trataba. Primeramente, vamos a mencionar en esta historia a Amnón. Amnón, hijo primogénito del rey David, y también hijo de Ahinoam. La madre de Amnón se llamaba Ahinoam, una jezreelita. Jezreel hasta el día de hoy forma parte de Israel, en la zona norte de Israel, el día de hoy. Todavía es dentro del territorio israelita. También vamos a hablar acerca de Absalón. La cronología en los hijos de David, Absalón era el hijo número 3. Según la Biblia, era hijo del rey David y su madre era Maaca. Maaca, hija de un rey de nombre Talmai, que gobernaba en un lugar llamado Gesur. Gesur hoy lo conocemos como Siria. ¿Ok? Amnón y Absalón, los dos hijos del rey David, uno el mayor y el otro el tercero. Después aparece una hija, que aunque la Biblia no registra qué número de hijo era ella, sí la registra como hija del rey David y hermana de Absalón, ambos hijos de Maaca. ¿Sí? Lo cual quiere decir de que Amnón y Absalón y Tamar eran medios hermanos, porque eran hijos del mismo padre. Y por último, también aquí hace mención de un personaje que la Biblia lo registra como amigo de Amnón, que en realidad era primo hermano de los antes mencionados, ya que este muchacho, Jonadab, era hijo de Simea, un hermano de David. Y este muchacho, Jonadab, de alguna manera influyó mucho en la narrativa de esta historia. Por eso el mencionarlo como parte de estos 4 personajes bíblicos que integran esta historia de la que vamos a hablar. En esta porción de la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 13, nos menciona que Tamar, hija de David y hermana de Absalón, vivió un hecho que cambió su historia para siempre. Historia que a continuación leeremos y veremos cómo se desarrolló. Leamos en la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 13, del 1 al 19. Si lo pueden poner en el teleprompter, yo lo voy a leer aquí. Dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, su medio hermano. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Como hijos de un rey, no es complejo entender que a lo mejor los hijos, los príncipes, podían tomar cualquier doncella del reinado y podían hacer muchas cosas que les daba el privilegio de pertenecer a un reinado, ¿verdad? Pero en el caso de su hermana, que era lo que lo movía,
pues sabía que no era tan fácil como con cualquier otra doncella, ¿verdad? Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que es el que les digo que al final del día venía siendo primo hermano de ellos, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, muy alcanzado, muy lioso. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me descubrirás a mí? O sea, le estaba diciendo, pues, ¿qué te pasa? Te veo que estás enflaqueciendo. Y decía mi mamá, pues este no come porque está enamorado. Y sí le pegaba cuando andaba atrás de las muchachas. Y yo lo que quería era estar donde pues estaba la muchacha que me gustaba en su momento, ¿verdad? Pero el otro, intrigoso, le decía, ¿a poco no me vas a decir por qué o por quién? Y Amnón le respondió, ¿sabes qué? Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Imagínense la reacción de Jonadab en ese momento que le reveló a Amnón de quién estaba enamorado él. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere o visitare, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enferma. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. El padre finalmente, independientemente de ser rey, pues no lo vio descabellado y lo aprobó. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer, porque está malito. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, es decir, los sirvientes, y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. La muchacha, sin temer nada, tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. No que estabas enfermo. Cualquiera diría eso, ¿verdad? Entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así aquí en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues que ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. O sea, está bien, pero haz las cosas como deben de ser. Hay maneras, en el pedir está el dar. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció. Amnón, con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Despectivamente la deshonró y la echó fuera. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta.
y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Era una muchacha que tenía privilegios, que formaba parte de una familia de privilegios. Y era privilegiada porque ella conservaba su virginidad. Por eso llevaba aquel atavío de colores. Su criado, pues, le echó fuera y cerró la puerta tras de ella. Entonces, Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Hermanos, algunas veces, aún y conociendo de Dios o formando parte de una familia cristiano evangélica o formando parte de un grupo de privilegio, nos vemos involucrados en situaciones que nos llevan a cometer errores que pueden tener consecuencias que nos cambian la vida. Quizá porque nuestros deseos ocultos o no ocultos en ocasiones nos vencen, aun y cuando formemos parte de una familia evangélica, un ministerio, un llamado de Dios que nos brinde algunos privilegios en lo espiritual y en lo material, como es el caso de la familia del rey David. Hermanos, los deseos de la carne muchas veces corrompen nuestros corazones. El deseo de tener beneficios, a veces insanos, fraudulentos, desleales, corruptos o carnales, movidos en ocasiones por alguna necesidad que pudiera ser válida delante de los ojos del hombre, o simplemente una necesidad material, que nos toca tomar decisiones y muchas veces no son las mejores decisiones. Nos llevan a tomar decisiones equivocadas y pues lógicamente esto nos conlleva a tener que enfrentar consecuencias en ocasiones muy duras, complejas. Yo siempre, desde toda la vida a mis hijos, siempre se los he dicho: tengan cuidado con lo que hacen. Tengan cuidado con lo que hacen. Porque todo tiene consecuencias. Y como individuos pensantes, somos responsables de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros hechos. Y en su momento tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Como personas pensantes debemos estar conscientes que toda acción en nuestras vidas, sea buena o sea mala, nos llevará a enfrentar una consecuencia o recibir bien una recompensa o una consecuencia. Esto, aunado que en ocasiones nos rodeamos de personas que nos aconsejan o dan opiniones personales sin tener sabiduría. ¿Qué es esto? Que están alejados de todo temor de Dios. Personas que nos aconsejan erróneamente, quizá de manera intencional, como fue el caso de esto, porque fue una intención. Mira, hazle así. ¿A poco ese muchacho no iba a tener la capacidad de decir: es una princesa, es su hermana, el rey David que ha matado sus 10,000? Mas, sin embargo, la intención es la que determinó esta historia. Quizá nos aconsejen de manera intencional o simple falta de conocimiento, y al escuchar y seguir esa consejería, nosotros que formamos parte de una familia, un grupo, un ministerio de privilegio, perdemos ese lugar,
ese lugar de privilegio que tenemos por ser alguien especial delante de Dios, lo tiramos a la basura. Debemos ser muy cuidadosos, mis queridos hermanos, al pedir consejos o comentar sucesos importantes de nuestras vidas a personas que pueden ser no tan correctas delante de Dios. Debemos ser suficientemente astutos para no meternos en camisas de 11 varas por buscar una consejería fuera de los lineamientos de Dios. Nosotros tenemos ventaja porque pertenecemos a un lugar de privilegio y tenemos alguien que nos aconseje, nos oriente dentro de los preceptos de Dios, que es su pastor. Hombre temeroso de Dios, quizás no tan correcto, pero temeroso de Dios. Yo ya se los he comentado algunas veces, aquí y en otras partes. Debemos ser cuidadosos y conservar el privilegio que Dios nos dé, bajo cualquier circunstancia. Sea un llamado, sea un ministerio, sea un don, sea una familia. Porque, hermanos, cuando elegimos mal y hacemos cosas incorrectas delante de Dios y delante de la sociedad, muchas veces perdemos lo que tenemos por lo que deseamos. Seamos más inteligentes que nuestras propias necesidades. Por eso es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, procuremos siempre estar listos, preparados y cubiertos con la unción y el discernimiento del Espíritu Santo en todo momento, buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo en cada paso y decisión que damos en nuestra vida diaria. Como hombres y mujeres somos susceptibles a cometer errores, pero no dejemos que nuestras pasiones de la carne nos lleven al desfiladero del infierno por no ser diligentes en nuestro actuar y en nuestro diario vivir. No lo dejemos a la deriva. No le restemos importancia a los hechos que nosotros nos veamos en algún momento hacer. Nuestros hechos, nuestro testimonio es importante como hijos de Dios. Es importante que seamos diligentes, no negligentes de nuestros propios actos. Practiquemos el temor a Dios como cristianos, busquemos la santidad delante del Espíritu Santo como si usted supiera que hoy viene el Señor Jesucristo. Como si usted supiera y como si usted se diera cuenta donde nos metemos de todas las publicaciones que salen y todas van algo en común. Póngale atención. Profecías cumplidas al pie de la letra. Todos hablan de colapsos financieros. Todos hablan de colapsos, de terremotos, de volcanes, de inundaciones. Todos hablan de guerras, amenazas de guerra. Todos hablan de tiempos finales. Y hoy estamos aquí en la comodidad que muchos en otras partes no la tienen. Hoy justamente en la mañana estaba viendo un video donde llevaban, si no, 50, 70 personas amordazadas caminando, rodeadas de militares. Y decía el video, en África, esto es la persecución de la iglesia cristiana. Nuestros hermanos en otras partes están sufriendo lo que la Biblia ya dice. Entonces, nosotros debemos vivir, soñar, actuar, pensando que hoy, quizás hoy, Jesús venga por su iglesia y debemos estar preparados.
Definitivamente debemos de estar preparados. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 y 17 nos dice, el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Es decir, detente tantito. Las cosas no son como tú crees. Consulta, pregunta, busca consejo divino. También en Gálatas, ahí mismo, el capítulo 6, versículos 6 y 7, nos dice, el versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y quién nos da vida eterna? Hasta la pregunta sobra, ¿verdad? Entonces, a través de esta enseñanza, nosotros debemos entender que debemos de procurar el acercamiento con Jesucristo, que es nuestro Salvador, a través del Espíritu Santo. No debemos de desistir de buscar permanentemente la unción, el discernimiento del Espíritu de Dios para estar bien delante del mismo. La enseñanza más fuerte de esta historia es la devastación que causa el pecado oculto y la falta de justicia. Muestra cómo el abuso y la traición genera un ciclo de dolor y amargura en las personas y en las familias, no importando qué familia sea. También cómo el silencio o la falta de intervención justa y oportuna tiene consecuencias devastadoras. Porque dice aquí la historia que posteriormente el rey David se enteró de lo que sucedió y sí, se enojó, pero nada más. Nos recuerda la importancia del arrepentimiento, la necesidad de hablar la verdad y de buscar la justicia divina aún y en medio del pecado. Hoy en día tenemos esa oportunidad de que aún en medio del pecado, aún en medio del error, podemos pedir perdón y podemos ser perdonados. Ahora, ¿por qué les comento esto? Verá usted. Posterior a este hecho tan abominable de Amnón, hijo primogénito del rey David, a su media hermana Tamar, esta va y busca a su hermano Absalón. Y este, al verla, le pregunta, en 2 de Samuel 13:20, ¿ha estado contigo Amnón, tu hermano? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de su hermano Absalón, de Absalón su hermano. Aunque Absalón optó por no actuar en ese momento y hacer o exigir justicia para su hermana Tamar, en ese momento su corazón se llenó de indudable dolor, resentimiento, pero sobre todo de gran amargura. Porque su padre, el rey David, al enterarse del agravio a su hija, sí, se enojó mucho, pero no hizo lo que a los ojos de sus hijos ofendidos
debió haber hecho. No hizo lo que a los ojos de Absalón y Tamar debió haber hecho, que era justicia. Entonces, nos damos cuenta que por más ungidos que seamos de parte de Dios, como hombres podemos fallar. Y la injusticia y las debilidades y los errores de la carne nos pueden abrazar en cualquier momento. Y con esto no quiere decirles, si se equivoca y usted comete un acto de injusticia, está bien porque es persona, porque es hombre. No. Lo que le estoy diciendo es de que debemos ser muy diligentes y cautelosos en nuestros actos, en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Dice la Biblia que pasados 2 años, Absalón dice que tenía esquirladores. Acuérdense que ellos tenían animalitos, ovejas. Y dice que pasados 2 años, Absalón tenía esquiladores o recolectores de la lana de los ovejas, y por lo que describe Samuel en la escritura, en ese tiempo, se hacía una especie de evento, festejo, dada a esta actividad que se estaba desarrollando con los esquiladores. A lo cual Absalón le dice a su padre, el rey David, que lo acompaña al festejo del esquirla. Pero David se niega, argumentando que no quiere ser gravoso o no quiere incomodarlo, puesto que iba a estar afanado. Aunque sí iba a ser una reunión, un festejo, pues no quería estorbar. Pero Absalón le insistía diciendo que serían invitados todos sus hermanos igual que su padre a ese evento. A lo que definitivamente el rey declina y se niega a ir. Entonces Absalón le dice, bueno, entonces que vaya Amnón y nos acompañe. Y ahí sí paró las orejas David, el rey David. Y le contesta, ¿y para qué quieres que vaya Amnón? La Biblia no registra respuesta alguna de parte de Absalón a la pregunta. Lo que sí registra es que insistía. En el versículo 27 dice, pero como Absalón le importunaba, es decir, le insistía, el rey contesta que está bien, que vaya Amnón y todos sus hijos del rey. Una vez logrado el propósito, Absalón dice a sus criados que cuando su hermano Amnón esté alegre o ya tomado por el vino, le maten, le quiten la vida. Y que no teman por las consecuencias, ya que esta era una orden dada directamente por él, el hijo del rey. Pero para que entendamos un poquito mejor lo que les estoy explicando, les voy a leer ahí mismo en la segunda de Samuel, capítulo 13, del 29 al 39. Segunda de Samuel 13, 29 al 39. Dice, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, ninguno de ellos ha quedado. Fíjense, desde entonces ya existían los chismes, ¿verdad, hermano? Ya la gente tendía a agrandar los sucesos, ¿verdad? A meterles de más. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero fíjese, pero Jonadab, otra vez, el primo hermano, el chismoso, como que se la llevaba ahí, hurgando y oyendo y viendo todo, ¿verdad? Hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto,
porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. O sea, él ya sabía que era el sentir del corazón de Absalón. Absalón le confesó, quién sabe, pero ya se lo intuía o ya lo sabía. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó, entre tanto, alzando sus ojos al joven que estaba de atalaya. Miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. O sea, mírenlos, ahí vienen. Tranquilo, tranquilo, mi rey. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. ¿Hacia dónde huyó Absalón? A Gesur, con Talmai. ¿Y quién era Talmai? El papá de Maac. Era su abuelo. A un lugar seguro, con el abuelo. Y dice, así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. 3 años. Y dice, y el rey de David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Después de 3 años, pues se le pasó, ¿verdad? El luto al rey David, y pues lloraba por Absalón, pero pues aquel que iba a venir, ni loco, ¿verdad? Entonces le decía Jonadab, no haga caso de los rumores, nomás fue Amnón por lo que le hizo a Tamar. Esa fue la consecuencia de no ejercer o no actuar de manera oportuna, con justicia, por parte de la cabeza. Así nos puede pasar muchas veces a nosotros, hermanos. Si nosotros no vivimos dentro de lo que es la justicia, podemos ver consecuencias por hacer o dejar de hacer lo que debemos. A veces los hijos no alcanzan a entender, hermanos, cuando dicen tener un padre o una madre estrictos. A veces los hijos nos estigmatizan por ser estrictos en su formación. Estricto porque les corrige cuando actúan de una manera equivocada en alguna situación, y a eso le llaman a veces ellos crueldad, autoritarismo, control e insensibilidad. Y dentro de la casa muchas veces como padres nos abstenemos de ser justos y de corregir a nuestros hijos por no caer en esa estigmatización, por no ser satanizados, de incomprensibles, de no empáticos. Es cierto, todos estamos expuestos a cometer errores como padres, como hijos, como líderes, incluso como ministros o como ungidos de Dios. Todos somos susceptibles a cometer errores. Y esto es porque en nuestra imperfección se muestra la perfección de Dios. El único que puede ser perfecto y que es perfecto es Dios. Pero como padres, como cristianos, debemos esforzarnos a poner en práctica la corrección y la justicia, a pesar de que podamos ser juzgados, a pesar de los daños colaterales que la corrección y la justicia puede provocar en nuestras vidas.
en nuestra sociedad, en nuestra familia, incluso en nuestra iglesia. ¿Cuántos pastores hoy en día, y escúcheme, y muchos de ustedes lo han vivido, en cuántas iglesias y cuántos líderes espirituales han dejado de ejercer esa autoridad y esa justicia delante de Dios en las congregaciones? Hoy le llamamos permisión, por no sufrir el descalabro de que el hermanito o la hermanita se ofenda y se vaya. Permitimos muchas cosas como líderes, como pastores, como ungidos de Dios. Y exponemos a las ovejas, a los hermanitos que vienen buscando a Dios de todo corazón, los exponemos a cosas que no debemos. Pero no les digas, porque se ofenden y luego la iglesia merma. La pregunta es, ¿usted qué piensa? ¿Estamos bien o no estamos bien? Por eso les decía al principio, me doy cuenta que más de las veces Dios me da a mí palabra de reflexión. ¿Y sabe por qué? Porque es lo que yo me autoconsulto. Antes de venir aquí yo me lo pregunto y me cuestiono a mí mismo. Busquemos más la unción y el discernimiento del Espíritu Santo para que en su momento podamos hacer lo correcto delante de Dios y de los hombres. Porque es importante que nosotros conservemos un testimonio que refleje a Cristo en nuestras vidas. Que la gente nos vea y diga, este es diferente, algo tiene. Y que nos digan, como algunas veces me dijeron, usted es de los aleluyas. Sí, soy de los aleluyas. Fíjense en algo muy importante. Hoy nosotros tenemos ventajas sobre los personajes bíblicos de los que estamos hablando. Porque hoy contamos con tan grande misericordia y gracia en nuestro Señor Jesucristo. Contamos con esa unción y discernimiento del Espíritu Santo diariamente, que si cometemos algún error, algún pecado, tenemos oportunidad de pedir perdón. Y nuestros pecados y nuestras faltas pueden ser perdonadas y podemos corregir el rumbo si nos hemos arrepentido de corazón. Hoy es el tiempo de corregir si en algo hemos fallado. La misericordia de Dios aún nos alcanza y está disponible para nosotros y todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. La misericordia y el perdón de Dios en tus faltas, en mis faltas, ahí está, a la mano. La salvación de nuestras vidas está disponible aún. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Pero hoy es el tiempo para que nosotros podamos ser perdonados. Hoy podemos tener y tomar la decisión de formar parte de un reino sin caos, inquebrantable, justo y eterno. Hoy tenemos la oportunidad de formar parte de esa familia de privilegio en un reino que nos ofrece nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo, buscando la unción del Espíritu Santo. Aprovechemos estos tiempos de paz. Aprovechemos estos tiempos de abundancia, porque por más pobres y más limitados que estemos los que estamos aquí en nuestra vida diaria, no nos falta pan, no nos falta techo, no nos falta familia,
No nos falta lugar donde reunirnos y adorar y buscar a Dios libremente. No nos falta guianza. Quizá de repente lo único que nos falta es un poco de ganas. Pero esa ya no depende del que nos da todo. Depende de nosotros. Y pueden ser palabras muy simples, hermanos, pero tienen un alto grado de verdad. Absalón lastimosamente optó por hacer justicia por propia mano y cometer un pecado aún mayor o igual de grave que el cometió su hermano Amnón con su también hermana Tamar. Quitarle la vida a alguien de su propia sangre lo convierte, este hecho indudablemente lo convierte en un reino de caos. Todo esto porque Absalón permitió guardar en su corazón resentimiento y amargura. Justificada o no, no debió haber sido. Por causa de que su padre, el rey, dejó de hacer justicia por su propia hija. Estamos hablando de su propia hija. ¿Cuántos no admiramos la vida y las guerras y el reinado de David? Por sus hechos, por sus salmos, por la comunión, por la búsqueda de Dios en su corazón. Pero hermanos, eso no lo eximió de cometer errores y que convirtió su reino y su familia en algún momento todo un caos. Entonces aquí está la opción que usted puede tomar: o formar parte de un reino de hombre como el de David, o formar parte de un reino justo, verdadero, como el de Jesús. Ahí está la comparativa que usted tiene que visualizar en su vida diaria. Aquí nos damos cuenta que una falta nos lleva a cometer otra y cada vez aún mayor que la anterior. Si no buscamos un consejo sabio o de parte de Dios. La solución a una situación como esta es que como cabezas, como autoridades de familia, como autoridades espirituales, inculquemos a nuestros hijos primero el temor a Dios. Eso es lo primeritito que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos, a nuestros seres amados. Y los líderes y pastores, a los filigreses. Que vivan a la sombra de los principios bíblicos del Evangelio y bajo la instrucción y discernimiento del Espíritu Santo. Demos buenos principios de vida y ejemplos de buena conducta y justicia a nuestros hijos, para que ellos sean imitadores de nosotros, así como nosotros somos imitadores de Cristo. Ese es el propósito final por el cual nosotros estamos aquí. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo para que nuestros hijos sean imitadores de nosotros. Y esa es la mejor herencia que usted le puede dejar a su familia. Incomodemos a nuestras familias, incomodemos a nuestros amigos a buscar a Dios a través de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, y así todos podamos vivir conforme al corazón de Dios. Es de la única manera, hermanos, que nosotros podemos vivir conforme al corazón de Dios. Acuérdense que ustedes como cristianos, como evangélicos, tienen un solo compromiso dejado por Jesucristo: la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. No nos falta nada. Como les decía hace rato, quizás solamente un poquito de ganas. Nada más. No hagamos acepción de personas. Tratemos a todos por igual, sin excepción. Así como Jesús vino a darnos vida y salvación eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es justicia, perdón y gracia. Por último, hermanos, quizás hoy tengamos algo que corregir en nuestras vidas. Quizá tengamos necesidad de poner solución o ejercer justicia en alguna situación en nuestras propias vidas. Quizá tenga dudas o deseos de algo que lo mueva a pensar si su decisión sería correcta o no. Para mí, imperfecto, como cualquiera de ustedes, les puedo dar un consejo, que es lo que yo normalmente hago. Yo a mis hijos cuando ellos tienen una duda de algún proyecto en su vida, hermanos, yo les digo, mira, mijo, es muy fácil. Yo, a falta de preparación académica, porque no tengo una carrera, un título, yo en la vida acostumbraba que cuando yo tenía que tomar una decisión importante, claro, para mi familia o para mi vida profesional, para mi vida laboral, yo agarraba una hoja y ponía una rayita en medio. Y ponía los pro y los contra. El asunto es casa. Yo ponía, ¿por qué sí debo tener una casa? Bueno, pues porque voy a dejar de pagar renta, porque ya lo que le meta a la casa ya es para nosotros, porque ya mis hijos van a tener una seguridad, ya Martita va a tener su recámara, Arisde va a tener, ¿sí? Y luego me iba al otro extremo. ¿Por qué no? Bueno, pues porque conlleva que tengo que hacer un pago, si es bancario, tengo que juntar, tengo que evitar gastos. Y eso, al final dice mi esposa, siempre lo ha dicho, Robert, más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Apunta todo. Por eso ustedes generalmente me ven que yo no traigo un iPad, yo traigo, y no es porque no tenga yo el mensaje o el tema bien aterrizado, sino porque yo he aprendido eso, he sabido escuchar el consejo, y es que yo aquí vengo a presentar lo mejor de aquel que me tiene aquí. Y yo no puedo permitirme cometer errores, porque mi mente me pueda traicionar en algún momento. Solo piense en esto antes de tomar cualquier decisión, mi querido hermano. Piense en su situación y pregúntese a sí mismo. Bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si él tuviera que tomar esta decisión? ¿Qué haría Jesús bajo esta situación? Quizás usted tendrá la mejor respuesta de parte de Dios a través de su propia pregunta. No venimos a descubrir el hilo negro, porque yo sé que todos aquí tenemos conocimiento de esto. Pero a veces, hermanos, es importante y es necesario que lo recordemos, que lo repasemos. Los ejércitos más importantes en los países y fuertemente en Estados Unidos son muy eficientes porque cuentan con todo lo que necesitan para la guerra. Así como nosotros contamos con todo para estar conforme al corazón de Dios, igual que David. Pero ¿sabe qué? Esos guerreros, esos ejércitos estadounidenses, no solamente cuentan con toda la tecnología y todos los recursos habidos y para ver para la guerra, también practican mucho, diario.
A las 4 o 5 de la mañana esos hombres ya están levantados. Y ya están revisando sus armas. Ya están haciendo ejercicio. Ya están sometiéndose a preparaciones, cursos balísticos y demás. Lastimosamente están muy preparados para causar muerte. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué hacemos? ¿Nos preparamos? ¿Nos levantamos también? Olvídese a las 4, olvídese a las 5. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? La pregunta la dejo en el aire, porque quizá cada uno tenga una respuesta diferente, pero que esto nos lleve a la reflexión. Muchas veces, en la aplicación de la justicia, volviendo a la familia, los padres tenemos que soportar el resentimiento de los hijos cuando son corregidos. Y tenemos que soportar que muchas veces, para mal de ellos, no nos honran como padres. Porque piensan, sienten que hemos sido injustos en su formación. Pero créanme, crean los muchachos que están viendo este video. Cuando los padres nos corrigen, cuando los padres nos evitan ciertas cosas que no están bien delante de la sociedad y delante de Dios, no es porque no nos quieran, no les amen. Es justamente lo contrario, porque queremos evitar que vivan consecuencias como las de esta historia. Y los padres, ¿qué nos queda por hacer? Mantenernos a pesar de las consecuencias, a pesar de que usted mismo sea juzgado por sus propios hijos como tirano, como insensible. Esta es la enseñanza. No formemos una familia de caos. Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, nosotros somos llamados a preservar ese orden, esos principios de Dios. Quizá esta plática, esta historia, no es tan rimbombante como algunas otras, pero mi deseo es de que reflexionemos en qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos pisando, cómo estamos manejándonos en nuestras casas con nuestros hijos. Hijos, cómo se están manejando con los padres, cómo nos estamos manejando con nuestros hermanos, porque somos muy susceptibles, hermanos, a cometer errores. Y mientras Cristo no venga, tenemos oportunidad de corregir y buscar discernimiento, unción y aprobación de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos gracias, hermanos. Amén. Amado Padre, hoy, Señor, tu palabra ha sido impartida. Esperando, Señor, que tu Santo Espíritu haya hecho lo propio en el corazón de cada uno de mis hermanos. Esperando, Señor, de que tú nos fortalezcas en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, Señor, para ser aprobados y conforme a tu corazón como lo fue el rey David. Y que, Señor, que tu misericordia, tu gracia, Padre, nos alcance hasta el día de hoy. En tus manos ponemos nuestras vidas, ponemos en tus manos la vida de nuestros hijos. Y Señor, gracias te damos porque nos da la oportunidad de formar parte de ese reino
incorruptible, justo, verdadero y eterno, con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que tú bendigas sus vidas, sus familias, sus hijos, sus seres amados, Padre bendito. Que tú refortalezcas, Padre, su entendimiento para contigo, Señor, de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Que tú refuerces, Señor, nuestra capacidad de discernir qué es lo que viene de ti. Que fortalezca nuestra fe, Padre bendito, para que en el momento en que nosotros nos veamos en una situación que pueda ser compleja, Señor, tomemos decisiones acertadas en nuestra propia vida y en nuestra casa. Te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendecimos tu nombre, Padre eterno, que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendícenos, llévanos, Señor, con bien a nuestras casas y que gocemos, Padre, de tu paz, siempre de tu paz en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, y todos decimos